Bueno, jóvenes, buenas tardes. Empezaremos la clase. Vamos a seguir tocando la hoja de trabajo de una manera un poco más personalizada. Me gustaría que cada uno de ustedes que tenga una duda de manera puntual lo podamos resolver, ¿no? Porque la idea es que todos ustedes aprendan esta, este, esta sesión que es muy importante, porque prácticamente diríamos, dominar esta parte es como dominar ya el 80% de lo que es la contabilidad, ¿no? Entonces, voy a compartirles a ustedes el práctico que hemos estado desarrollando y lo analizamos de forma conjunta, de repente con sus preguntas. Voy a compartir el práctico. A ver. Este es el ejercicio que estábamos resolviendo. Si alguien tiene alguna duda, alguna aclaración, algo que no he entendido, por favor, hágamelo saber. O alguna curiosidad, de repente, porque no entendió alguna parte. Me gustaría interactuar con ustedes. Eso se va acumulando con el tiempo. Y cuando no se cura uno una gripe bien, se va acumulando peor. Claro. Bueno, si es que no tienen dudas, es probablemente que ustedes hayan entendido el mecanismo o la técnica de cómo elaborar esta hoja de trabajo. A ver, un ratito. Un poco repitiendo algunas cosas que es necesario recalcar, tomando en cuenta, buenas tardes Luis, tomando en cuenta de que aquí, por ejemplo, se refleja en otras prácticas, en otras palabras, todo el resumen de lo que significa la contabilidad para que posteriormente se puedan elaborar los estados financieros. En realidad ya los estados financieros están casi elaborados aquí, ¿no? Hay algunos otros aspectos que tienen que ver con impuestos, que tienen que ver con la utilización del elemento 8, pero básicamente a partir de esta información es la que se elabora el balance general, o llamado también actualmente estado de situación financiera, los estados de resultados tanto por función como por naturaleza, ¿no? Y bueno, hay otros dos estados que son el estado de flujo efectivo, que es el movimiento del dinero básicamente, ¿no? Cómo es que entra y cómo es que sale el dinero, por qué razones ha entrado y por qué razones ha salido. Ese es el estado de flujo efectivo, o sea, flujo del dinero. Cuando hablamos de efectivo, hablamos de dinero. Y el otro estado viene a ser el estado de cambios en el patrimonio neto, que básicamente es un estado que nos va a reflejar cómo ha variado las cuentas del elemento 5, que tiene que ver, las cuentas patrimoniales que tienen que ver con la cuenta capital, capital social, con la cuenta capital adicional, con reservas, con revaluación, con revaluaciones, con, con las utilidades, este, con las utilidades que si se han repartido o no se han repartido, por ejemplo, ¿no? Si se han distribuido o no. Entonces, ahí hay variaciones, ¿no? Pero se parte, por ejemplo, desde
Se parte desde esta hoja de trabajo, ¿no? Y desde este primer resultado del ejercicio. Este primer resultado del ejercicio, que viene a ser ya sea la utilidad o la pérdida. Retomando un poco lo que explicábamos en la clase anterior y también en las clases de la semana pasada, ¿no? Siempre, en este caso, en este formato de hoja de trabajo, partimos de los saldos iniciales. Hay otro formato de hoja de trabajo en la cual no se parte de los saldos iniciales, sino los saldos iniciales ya están incluidos dentro de los movimientos. ¿Ya? Es como presentar una información donde yo ya haya sumado el saldo inicial, por ejemplo, la cuenta caja deudor y el saldo, o perdón, sí, el saldo deudor de los movimientos, ¿no? Y se reflejan acá simplemente como saldos o suma de saldos también, suma de saldos, ¿no? Así se representa, ¿no? Donde ya no participa los saldos iniciales, entendiendo que están incluidos dentro de esta suma de saldos, ¿no? O sea, solamente se presentan a partir de estas columnas. ¿Ya? En la mayoría de casos que he visto, generalmente se parte aquí, pero yo quería hacer ejercicios partiendo de aquí porque es necesario que ustedes conozcan eso, ¿no? Y luego se determinan los saldos finales. Tomando en cuenta, por ejemplo, que lo primero que tenemos que comenzar a determinar los saldos finales son de los activos, ¿no? De las cuentas de activos, ¿no? Y recordando que las cuentas de activos tienen una naturaleza deudora, ¿no? O sea, su característica es deudora, ¿no? Sus saldos van a estar generalmente en el debe, ¿no? Salvo, le decía, algunas cuentas, por ejemplo, cuando hay una cuenta corriente y ha habido un sobregiro, mejor dicho, hemos girado cheques, más allá de lo que está, lo que tenemos depositado dentro de nuestra cuenta corriente, entonces el banco, ¿qué hace? Hace un llamado, o el llamado sobregiro, o también se le llama avance en cuenta corriente, que viene a ser básicamente un préstamo automático que le hace el banco a la empresa, porque una empresa a veces cuando tiene muchos movimientos, a veces se sobregira, ¿no? Y para eso el banco lo que hace es otorgarle, cuando hay un giro mayor que el dinero que tienen en cuenta, otorgarle un préstamo. En ese caso, por ejemplo, surge que el saldo de la cuenta corriente ya no sería deudor, sino sería acreedor, como vimos en el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Pero en este caso no es, ¿no? Aquí el saldo es deudor y no habría ningún problema. Otro detalle que también es la depreciación, ¿no? La cuenta 39. Les decía que la cuenta 39 es una cuenta regularizadora del activo fijo. La cuenta 39 refleja qué cosa, el desgaste o la desvalorización que tiene los activos fijos, las máquinas, los muebles, que en el transcurso del tiempo, por el uso, estos activos, ¿no? Los vehículos también, se van depreciando, o sea, su valor va reduciéndose de precio, y hay técnicas de depreciación que nos permiten calcular precisamente cuánto de depreciación los activos van sufriendo durante el transcurso de un ejercicio, ¿no? Aquí, por ejemplo, en términos generales, los activos en este periodo se han ido depreciando por un valor de 503.33 soles, ¿no? Y como es una cuenta regularizadora del activo,
mejor dicho, no aumenta el valor de los activos, sino disminuye, entonces técnicamente no se lo ubica aquí. Si es que se lo ubicara como saldo deudor, tendría que ser con signo negativo, que también podría encontrarse de esa manera, ¿no? O sea, aquí tendría que aparecer de esta manera. Así, pero con signo negativo, ¿no? Con signo negativo. A ver, voy a ver si puedo. A ver. Esto voy a multiplicarlo por menos 1 para que me salga el negativo. Ojalá que me salga. No me sale, no me sale. Así me salió. Miren, entonces aquí no habría ningún problema, ¿no? Tendría, acá el saldo va a ser igual. Las sumas, miren, 360.718 y 360.718, ¿no? Pero para no tener ese inconveniente, lo hago aquí, ¿no? En la parte acreedora. Y es mejor ponerlo aquí, porque... A ver. Voy a suprimir esto. Ya, aquí estamos con el mismo ejercicio, ¿no? Entonces, como le decía, ¿por qué? Porque cuando ustedes hacen el asiento de gasto por depreciación o la provisión o la depreciación, siempre van a cargar la cuenta, ¿qué cosa? ¿Qué cuenta? 68 en el debe y en el abono van a poner contra la 39, ustedes recordarán. Entonces, por eso esta cuenta aparece a la derecha, ¿no? Ahora, luego vemos los pasivos propiamente dichos, ¿no? Porque la 39 se está comportando como un pasivo prácticamente, ¿no? Pero estos pasivos sí son pasivos por naturaleza, por decir así. Entonces, ¿cuál es la la naturaleza? Es naturaleza acreedora, repito, ¿no? Naturaleza acreedora. Dentro de los movimientos puede haber también montos que están en la columna deudor, sí. ¿Por qué? Porque como los pasivos son deudas, ojo, como los pasivos son deudas, en algún momento dentro del ejercicio nosotros cancelamos como empresa las deudas, ¿sí? Entonces, cuando hay una cancelación de deuda, ustedes saben que en el asiento contable que se realiza, el pasivo que tiene un saldo acreedor, la cancelación de deuda nos obliga a qué cosa? A hacer un asiento donde el pasivo, ¿no? Va como cargo hacia la izquierda, como saldo deudor. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, estos 5.918 son producto de qué? Si yo debía 7.116, perdón, 7.111.66, pero aquí este monto de 5.918 quiere decir que de esta deuda yo he cancelado 5.918 soles por concepto de impuesto general a las ventas, ¿no?
Y como he cancelado, yo voy a tener un saldo final ya menor, ¿no? Menor a los 7.111, que en este caso, estableciendo la diferencia, sería 1.193. ¿Se dan cuenta? Pero al final los saldos de los pasivos son acreedores, ¿no? Miren, a diferencia de los activos, ¿no? En el caso de los activos, ustedes verán, los saldos son deudores, ¿no? Acá están en la columna. La cuenta capital se comporta igual que los pasivos, ¿no? La capital se comporta igual que los pasivos. Saldos son acreedores, ¿no? Igualmente. Ahora, los gastos. ¿Cuál es el comportamiento de los gastos? Los gastos tienen saldos iniciales, no tienen. ¿Por qué? Porque yo les referí de que estos gastos, al finalizar el periodo, al 31 de diciembre, estos gastos se cancelan, ¿no? Se cancelan. O sea, ya no aparecen, porque los gastos, ¿qué cosas son los gastos? Los gastos se producen cuando hay utilización de recursos. Ok, ya, pero si yo hago un gasto o tengo un costo, es porque he adquirido algo o he producido algo. Entonces, ¿qué queda para la empresa? Para la empresa quedan, ¿qué cosa? Activos, ¿no es cierto? ¿No? Quedan activos. ¿Ya? Entonces, en este caso, los gastos desaparecen, igual que los ingresos también. Las cuentas de ingresos desaparecen. Por eso ustedes acá no ven saldos iniciales, pero sí tienen movimientos, ¿no? ¿Y cuál es la naturaleza de los saldos de las cuentas de gastos? También se comportan como los activos, son de naturaleza deudora, ¿no? Y de los ingresos o ventas son de naturaleza acreedora, se comportan como los pasivos, en términos de posición nada más, en términos de posición, ¿sí? Pero ustedes acá verán la cuenta 79 de evolución sobre venta, porque está en la cuenta deudora. Porque esta devolución sobre ventas, en términos ya de sacar el total de ingresos, reduce, pues, ¿no? Ha habido una devolución sobre ventas. Si yo vendí 50.790, ¿no? Y me devolvieron este monto de 1.200, entonces va a reducir esos 50.790, ¿no? Y eso se va a reflejar finalmente, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo esta cuenta 79 la ubico acá? Por ejemplo, la pongo acá. ¿Mm? Miren cómo varía, ¿ve? Aquí me sale 360.022.17 y acá me sale 362.422. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Pero como este es un reductor, entonces me va a cuadrar. Es una devolución. He vendido y me han devuelto mercaderías, ¿no? Entonces, el valor de mi venta va a ser menos, pues, ¿no? En 1.200. Los rendimientos ganados son ingresos producto de la actividad financiera, pueden ser por cobro de intereses, por ejemplo, ¿no? Pero esos cobros no se van a reflejar, por ejemplo, en incremento de los activos, ¿no? En caja, cuenta corriente, donde depositaron los intereses. Y la cuenta 69, la 79, que en sí no es una cuenta de ingresos, es una cuenta que se ha creado de contrapartida a las cuentas de costos o gastos del elemento 9, ¿ya? ¿Sí? La cuenta del elemento 9 sí refleja los gastos, pero gastos por función, ¿no? Mejor dicho, las cuentas del 62, 63, todas estas cuentas tienen un destino, ¿no? Mejor dicho, se hace gastos, ¿por qué? Porque de repente en el área administrativa
se ha comprado se ha pagado salarios de los trabajadores, se ha comprado útiles de escritorio, ¿no? Se ha pagado servicios de agua y luz. Entonces, esta cuenta, elemento 9, son cuentas llamadas de destino, ¿no? Donde los montos de los elementos, de las cuentas del elemento 6, son trasladados o destinados a las cuentas del elemento 9, ¿no? Que son gastos y costos, gastos o costos, ¿no? Y surgen sus montos, ¿no? Su comportamiento de las cuentas del elemento 9 también es un comportamiento deudor, ¿ya? Tal como los gastos y como los activos, ¿no? Y la 79, su comportamiento es acreedor, pues, ¿no? Aquí está. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Ustedes cuando hagan el ejercicio, resuélvanlo y aunque se demoren, ustedes mismos resuelvan. Solamente así van a aprender. Dense su tiempito y resuelvan. Este mismo ejercicio ustedes pueden imprimirlo primero, borrar y poco a poco resolver. Después comparar con lo que han impreso. Una vez que tenemos ya los movimientos, los saldos iniciales o los movimientos, hemos sumado y hemos restado, entonces ya tenemos los saldos finales, ¿no? Entonces, en los saldos finales, sí, pues y ahí se refleja ya la naturaleza. Pero había una cuenta que, por ejemplo, el caso de la 61, ¿no? Que es de naturaleza acreedora, ¿ya? Porque esta cuenta se relaciona con la cuenta 20 y aparece cuando nosotros, por ejemplo, compramos mercaderías o compramos algunos elementos que tienen que ver con el activo realizable, ¿no? Que son las mercaderías, son los productos terminados, los envases y embalaje, los suministros. Cuando se almacenan esta cuenta, ¿qué es lo que pasa? Se acredita, pues, ¿no? O sea, cargamos a las cuentas del elemento 2, puede ser 20, 21, 23, 25, 24, pero la cuenta 61 se acredita, por eso es que aparece acreditada aquí, ¿no? Así se genera. ¿Para qué nos sirve esta cuenta? Su saldo. El saldo de esta cuenta va a relacionarse con el saldo de la cuenta de costo de ventas. Miren. ¿Y en qué momento se relaciona? En el momento que hacemos los ajustes. ¿Ve? Aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos los ajustes con la cuenta 69 y la 61, los he dejado en blanco para que se den cuenta ustedes. Entonces, la cuenta 69, ¿qué hace? Para poder determinar el estado de resultados por naturaleza. La cuenta 69 sí interviene en el estado de resultados por función, como la ven aquí. Sí interviene. ¿Ya? Pero en el caso del estado de resultados por naturaleza, ahí la cuenta 69 tiene que desaparecer, ¿no? Ya no lo ven acá ustedes. Lo ven solamente en la columna de ajustes, donde
esta cuenta 69 que tiene un saldo deudor, observen, se acredita se posiciona en el haber. ¿Para qué? Para que la cuenta 61 que tiene un saldo acreedor, la cuenta 61 se posicione en el debe, ¿no? O sea, en su posición contraria. Acá, en el debe, acá. Pero, ¿en qué momento se posiciona? Cuando se establece la diferencia. Cuando se establece la diferencia. Entonces, aquí la 36, por ejemplo, se va a ajustar con la 61, ¿no? Estaba en el debe y pasa al haber. Y trasladamos aquí. Y hacemos el ajuste, ¿no? 30.343 contra, que proviene de la cuenta 61, contra 36.343 que proviene de la cuenta 69, ¿no? Y establecemos la diferencia. Y la diferencia nos va a dar un valor de 6.000. ¿Por qué se pone en la columna izquierda de pérdida, ¿no? ¿Y por qué no se pone en la columna derecha de ganancia de este estado de resultado? Porque haciendo el análisis y vemos y observamos, ¿no?, que en la columna del debe, el monto de 36.343 que proviene de la cuenta 69 es mayor que el monto de 30.343 que proviene de la columna, perdón, de la cuenta 61. Y se establece la diferencia donde hay una diferencia de 6.000. Esa diferencia de 6.000, ¿quién la ha aportado como saldo? Ha aportado el monto de 36.343 que está en el debe y que es mayor al monto de 30.343 que está en el haber o acreedor, en la columna acreedor, ¿no? O sea, el monto mayor está a la izquierda que el otro monto menor que está a la derecha, ¿no? Miren, este está a la izquierda, ¿no? Debe a la izquierda, aquí acreedor a la derecha. Por lo tanto, el resultado debe ubicarse en la izquierda, ¿no? Por el monto mayor que está a la izquierda. Pero si fuera diferente, si acá fuera 30.000 y acá fuera 36.000, entonces el acreedor sería mayor, entonces el monto se ubica a la derecha. Ahí tienen que tener mucho cuidado ustedes cuando hagan el ajuste para que salga correctamente el resultado de la hoja de trabajo. Los otros ajustes son mucho más simples, ¿no? Acá está. Las cuentas del elemento 9 con las cuentas con la 79. La 79 tiene saldo acreedor. Para ajustar, yo pongo en el deudor, en el debe. La cuenta 94.1 y 95.1 tiene saldos deudores. Y para ajustar los pongo en el acreedor. Entonces ahí sí se vuelven cero prácticamente, ¿no? Porque si yo resto el deudor 4.020.44 menos el acreedor 4.020.44, el resultado es cero. ¿Se dan cuenta? Igualmente, resto 10.051 acreedor con 10.051 deudor, resto cero, ¿no? Si estarían en la misma posición, ya no sería una resta, sería una suma. Por ejemplo, estos 10.000 estuviera a la izquierda, aquí. Entonces sumaría, ¿no? Pero no es el caso. ¿Ya?
y luego ya establezco las diferencias, ¿no? Y obtengo el resultado del ejercicio. Como verán acá, 5165.10, 5165.10, para tanto por avance general como por estado de resultados. En el caso de, esta es la única cuenta que es resultados de utilidad, ¿no? Que coinciden en los tres o en los dos estados, pero en el estado de resultados con su variante por función y por naturaleza. Es una cuenta, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿Queda claro? Mayor claridad es haciéndolo, por favor. Bien.